El tema de hoy es anemia megaloblástica. Yo, en lo personal, y esto es mucho mío, tengo un poco de conflicto con el nombre, anemia, porque ya vamos a ver que no involucra solo a la serie roja, sino que puede tomar también serie blanca y serie plaquetaria. Y no es infrecuente encontrarnos con pacientes con pancitopenia, por ejemplo. De hecho, durante mi formación como hematólogo, nosotros recuerdo dos casos que aspiramos pacientes que pensábamos que eran leucemia, que resultó ser anemia megaloblástica. Entonces, es por la pancitopenia severa que puede producir este tipo de trastornos, normal que tengan más o menos una idea de que no solamente es anemia, sino puede producir otro tipo de problemas. Entonces, sabemos que anemia megaloblástica hace referencia a la deficiencia de B12 y ácido fólico. Ahora, ¿por qué estos dos elementos son tan importantes y por qué se produce esta alteración? Vamos, la vitamina B12 y el ácido fólico son elementos muy importantes para la síntesis de ADN, ¿sí? Es la que nosotros requerimos para esto. Y sobre todo, pues es obvio que en las células que más proliferan es donde más nosotros vamos a necesitar esta vitamina B12 y ácido fólico. Entonces, en la médula ósea, las células que están aquí en la fase, digamos, interfase, es decir, que están en reposo, pues tienen que pasar a la fase S, que es la primera fase de la mitosis. Recuerdan ustedes que en esta etapa de la fase S o fase de síntesis también se llama, se va a provocar un incremento en todo lo que son los organelos de la célula. Va a duplicar el citoplasma, va a duplicar el número de mitocondrias, ribosomas, el aparato de Golgi, todo se va a duplicar. Y pues el núcleo también se aumenta de tamaño, duplica el ADN y termina dividiéndose, ¿sí?, en dos células hijas exactamente iguales a la primera. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando hay deficiencia de B12 y ácido fólico? Estas células que están en proliferación, pues empiezan su ciclo duplicando el tamaño, duplicando el citoplasma, duplican todas sus organelas intracitoplasmáticas, pero pues no pueden duplicar el ADN y la célula se queda trunca, no avanza. Tenemos células que son inmaduras, que no terminan de madurar, no terminan su proceso de maduración y se quedan ahí todas estancadas, todas llenas, llena la médula ósea de células jóvenes que no pueden terminar su periodo de maduración y que además están incrementadas de tamaño. De ahí el nombre, anemia megaloblástica. Megaloblástica, porque estamos hablando de células progenitoras que están incrementadas de tamaño dentro de la médula ósea. Pregunta, ¿qué es lo que ocurrirá con esta célula megaloblástica que no terminó de dividirse? ¿Qué es lo que puede pasar con ella? Que no pudo madurar. ¿Qué opinan ustedes? Doctor, tal vez se pueden atrofiar o algo Se parecido. puede dar una apoptosis quizás. Eso, entrar en apoptosis, nos van a terminar muriendo. Van a terminar muriendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la sangre periférica si las células de médula ósea, uno, no maduran y dos, se mueren? Va a haber una hipotensión quizás. O sea, va a haber pancitopenia, disminución de las 3 líneas celulares. ¿Ok? El paciente va a empezar con anemia, va a empezar con trombocitopenia, va a empezar con leucopenia. ¿Por qué? Porque las células no están madurando, su médula ósea no madura, entonces son las 3 líneas celulares las afectadas, no solamente la anemia. A esto nosotros le conocemos con un nombre, se llama hematopoiesis ineficaz. ¿Por qué hematopoiesis? Porque todas las células de la médula ósea pues están muriendo, no están terminando su maduración y es entonces un trabajo ineficaz que se está produciendo en el interior. Si aplicamos esto únicamente a los glóbulos rojos, se llama eritropoiesis ineficaz. Significa que estas células entran en apoptosis y no maduran a formar glóbulos rojos. Eritropoiesis ineficaz. Claro, las células que escapan y logran madurar, las que finalmente consiguen un poquito de ADN y logran madurar, lo hacen no en forma adecuada. Fíjense, tengo aquí este neutrófilo, que uno está gigante,
está muy grande si lo comparamos con un glóbulo rojo, y 2 está polisegmentado, fíjense que tiene muchas segmentaciones, usualmente el neutrófilo debe tener entre 2 y 5 lobulaciones, y este tiene como 9 aproximadamente. Este neutrófilo polisegmentado nos está mostrando una normalidad que es subsecuente al problema que tuvo en médula ósea. Entonces, por eso se llama anemia megaloblástica, ¿no? Porque se afecta, digamos, tiene precursores gigantes en médula ósea y además la anemia. Pero recuerden, les repito, para mí el conflicto es que no solo es anemia, sino también es leucopenia y trombocitopenia que puede tener el paciente con este tipo de enfermedad. Ahora, hay otra enfermedad que se llama anemia perniciosa, no sé si habrán escuchado ustedes este término, pero usualmente se confunde mucho con sinónimos. O sea, anemia megaloblástica es igual a anemia perniciosa. No es correcto, porque la anemia perniciosa es un trastorno que genera anemia megaloblástica, ¿sí? Lo que hace la anemia perniciosa básicamente es interferir con la absorción de la vitamina B12. Al no haber vitamina B12, pues se va a producir anemia megaloblástica, pero también vamos a tener signos de la deficiencia de B12 como neuropatía, ataxia, alteraciones cognitivas, incluso la demencia puede producirse por la deficiencia de vitamina B12. Ya con esto ustedes podrán intuir que adicionalmente la vitamina B12 no solo tiene que ver con la formación de ADN, sino también tiene que ver con las estructuras neuronales, con lo que es la mielina específicamente. Por eso se producen todas esas alteraciones a nivel del sistema nervioso. Doctor, Ahora, ¿cuál es? Perdón. una pregunta, entonces en tal caso podríamos eh, suponer que previo a una anemia megaloblástica hubo una anemia perniciosa. ¿Podría ser una de las razones de las cuales se puede dar la anemia megaloblástica? Eso, es una causa. La anemia perniciosa es una causa de anemia megaloblástica, pero hay muchas más, ¿no? Hay muchas más, no es la única. Entonces, por eso no hay que confundirlas, no es sinónimo, aunque se parecen mucho. Ya vamos a ver la diferencia más adelante. Bueno, aquí en este dibujo vamos a intentar explicar cómo funciona el metabolismo, la absorción de la vitamina B12 y el ácido fólico. Ustedes pueden ver aquí el ácido fólico graficado en esta y aquí la vitamina B12 graficado de esta forma, ¿no? Como se puede ver aquí en la parte alta. Entonces, estos dos realmente son, yo les digo joyas, porque son muy apreciados no solo por nosotros, sino por todos los microorganismos que viven con nosotros. Tal es así que si esto está libre, pues compiten todos por tener vitamina B12 y ácido fólico. Recuerden que esto sirve para poder sintetizar ADN, entonces son necesarios para cualquier microorganismo. Sí, se necesita siempre vitamina B12 y ácido fólico. Entonces el organismo trata en lo posible de evitar que se nos roben la vitamina B12 sobre todo. Entonces aquí tenemos un transportador que se llama transcobalamina 1, fíjense, que viene desde la boca. Ya desde la boca esta transcobalamina 1 transporta a la vitamina B12 y al ácido fólico juntos hasta llegar al estómago. ¿Qué es lo que pasa en el estómago? Nosotros encontramos aquí el ácido gástrico, un pH ácido. Sabemos que está la pepsina, el pepsinógeno que se convierte en pepsina gracias al ácido, y esto libera, digamos, la vitamina B12 de la transcobalamina 1 y la vitamina B12 de otros alimentos, como las carnes, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, la vitamina B12 libre, pues es una joya y todos la quieren robar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el estómago, nosotros encontramos las células parietales que corresponden a las criptas del estómago, y estas células parietales liberan factor intrínseco, famoso factor intrínseco de Castle. ¿Qué es lo que hace el factor intrínseco? Se junta a la vitamina B12, fíjense, y acompaña a la vitamina B12 durante todo su trayecto del intestino delgado, en el yeyuno, y la acompaña incluso hasta el ilion distal. En el ilion distal, ¿sí? Esta célula un enterocito del ilion distal tiene un receptor en la membrana que se llama cubilina. Esta cubilina atrapa la vitamina B12 y la introduce en el interior de la célula. Y aquí, recién aquí, se separa del factor intrínseco. Miren que entonces que el factor intrínseco le sirvió de protección durante todo el trayecto hasta llegar al enterocito del ilion distal.
Entonces, una vez que está libre la vitamina B12 dentro del enterocito, es trasladado a la sangre, donde otra vez es transportado a través de una proteína que se llama transcobalamina 2 y es llevada al hígado, donde finalmente se almacena. En relación al ácido fólico, el ácido fólico no es tan complejo, en realidad prácticamente viene separado, como ustedes pueden ver, llega al estómago, en el estómago se libera de los alimentos y finalmente llega al duodeno, en el duodeno se absorbe. Pero lo interesante es que este no se absorbe solo, tiene que absorberse con otras 4 moléculas de ácido fólico, es decir, formando tetrahidrofolato. El tetrahidrofolato entonces es el que se absorbe en el duodeno y va a la sangre, que finalmente la lleva hacia el hígado, en donde se almacena. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Doctor, ¿el ácido fólico en dónde lo podemos encontrar? O sea, ¿en qué alimentos o...? Eso vamos a ver justo ahora. Entonces, la vitamina B12 encontramos en los alimentos de origen animal. Es decir, en las carnes, ¿no? Otra vez vamos viendo o podemos intuir de que la dieta vegetariana va a ser conflicto aquí, ¿no es cierto? Sí, porque encontramos vitamina B12 sobre todo en alimentos de origen animal. La ingesta diaria es de aproximadamente de 5 a 10 microgramos por día. Eso es lo que ingerimos de vitamina B12. La absorción es 75% por mecanismo activo y apenas el 1% por transporte pasivo. La pregunta, ¿qué significa mecanismo activo? ¿Qué me pueden decir? Que tiene por translocación. Por consumo de energía. Por consumo de energía. O sea, que se necesita aquí ATP para poder mover la vitamina B12 desde la luz intestinal hacia dentro de la célula. Ese es el mecanismo más común por transporte activo. Ahora, el mecanismo pasivo también existe. Significa que yo tengo que dar una mayor concentración en la luz intestinal para que pueda la vitamina B12 pasarse hacia adentro de la célula. O sea, también se puede de esa forma, ¿sí? Pero es apenas el 1%. Esto les menciono porque hay personas que se puede todavía conseguir absorción si es que le damos cargas altas de vitamina B12 vía oral, ¿sí? El 1% se puede absorber por este mecanismo. Ahora, en el hígado se almacenan 2 a 5 miligramos de esta vitamina B12, pero estas reservas es interesante, nos pueden durar incluso 3 años, en promedio 3 años, ¿sí? Se van a estar almacenadas sin ningún problema. Se elimina en la bilis y existe incluso una recirculación enterohepática, es decir, vamos a estar reciclando vitamina B12 a través de este mecanismo. Ahora, el ácido fólico, la pregunta que hizo el compañero hace rato, si lo encontramos en los vegetales de hojas verdes y las frutas, miren, ahí lo encontramos. Y más o menos todos los días ingerimos aproximadamente 100 microgramos. Ahora, si vamos un poquito a nuestra dieta en nuestro país, yo sí pensaría que es deficiente de vegetales. Es muy problemático esa parte. Los que habrán tenido la oportunidad de salir del país, por ejemplo, habrán notado que en otros lados se come muchísimo vegetal, no como aquí. Si a nosotros nos ponen una ensalada pequeña, decimos ya, esos son nuestros vegetales, pero no, normalmente se debe comer mucho más, ¿no? Usualmente es el problema que tenemos acá, porque pues le encontramos en en los vegetales de hoja verde y las frutas. La absorción es en forma de metil tetrahidrofolato, creo que esto quedó claro. Para poderse absorber tienen que estar 4 ácidos fólicos y se almacena en el hígado también a más o menos alrededor de 5 miligramos. Y esto ya no dura tanto tiempo, puede durar 3 a 6 meses aproximadamente, no tanto como años como en el caso de la vitamina B12. Ahora, ¿qué pasa dentro de la célula? ¿Para qué nos sirve a nosotros la vitamina B12 y el ácido fólico? Creo que este cuadro deja ver muy bien lo que ocurre, ¿no? Vemos que lo que se utiliza es para la síntesis de ADN. El final de todo esto es la síntesis de ADN, pero hay una clara diferencia entre el ácido fólico y la vitamina B12. Fíjense que el ácido fólico
entra directamente en el proceso químico de la formación del ADN. Entonces, el tetrahidrofolato de la dieta se introduce aquí, entra en este ciclo del folato para posteriormente formar ADN. O sea, es el sustrato para la formación de las bases nitrogenadas, ¿no es cierto? Ahora, la vitamina B12 funciona diferente, ¿sí? Es un cofactor. ¿Qué significa esto de cofactor? Que aceleraba el proceso. Acelera el proceso. Ahora, si falta la vitamina B12, ¿qué ocurre? Disminuye. Disminuye la velocidad de la reacción, pero la reacción sigue, no se para, ¿ok? No se para. Ahora, la vitamina B12 y el ácido fólico tienen una estrecha relación, por esto obviamente tienen que funcionar juntos. Les pregunto algo, ¿qué pasa si nos falta esta vitamina B12? ¿Qué pasará con el ácido fólico? Disminuye el ácido. ¿Por qué? Porque no tenemos el precursor. ¿Qué pasa con la dieta del folato? Si aquí se está produciendo todo más lentamente. También va a disminuir. ¿Va a disminuir el ácido fólico? También. No. Si no se utiliza el ácido fólico, ¿qué pasa? O sea, recuerden, la reacción está más lenta aquí. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Se está consumiendo el folato. Se mueve más lentamente. Sí. Ok, sí se está consumiendo, pero ¿qué tan rápido? De manera lenta. Por tanto, ¿qué pasa con el ácido fólico que viene de la dieta? Tampoco se va a absorber bien. No, bueno, sí se está absorbiendo, pero ¿qué pasará con esto? Será lento Está la dentro de la célula, que estamos dentro de la célula, ¿no? Se eleva, ¿no? Se eleva. Si no se consume, se eleva. Y esto se llama trampa de folato. Voy a obtener un incremento del ácido fólico y eso me va a generar algunos, digamos, la falsa sensación de que el ácido fólico está elevado, cuando realmente puede estar bajo. Y esto es importante de considerar, ¿por qué? Porque, pues, ¿qué pasa? Vean, ubíquense bien. Si yo no tengo vitamina B12, la reacción se mueve lento. O sea, esto normalmente se mueve, digamos que a esta velocidad. Si es que no hay vitamina B12, la velocidad disminuye. O sea, sigue trabajando, pero muy lento. Por tanto, el ácido fólico aumenta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo finalmente tengo deficiencia de las dos? Tanto B12 como ácido fólico, los dos faltan. O sea, dentro de la célula, ¿qué ocurre si los dos faltan dentro de la célula? Ojo. Obviamente esto está lento. ¿Cómo está el consumo de ácido fólico dentro de la célula? Aumentado, va a necesitar más. No, repito. Si tengo menos vitamina B12, pues el consumo va a estar disminuido. Y aunque el ácido fólico no esté viniendo, va a aparecer como normal. No sé si me entienden. O sea, doctor, ¿Y eso debido a qué, doctor? Ujú. Por ejemplo, si no habría, ¿por qué el ácido fólico se mantiene normal? Se mantiene normal, o sea, porque no se está consumiendo. Aunque el paciente no absorba vitamina B12 y no absorba ácido fólico, los niveles de ácido fólico parecen estar falsamente normales, ¿ok? Pero, doctor, en ese caso, ¿por qué no se elevarían los valores? Porque a la final Porque hay igual un menor consumo. está consumiendo, pero lentamente. Digo, si fuera normal el ácido fólico, ¿qué pasa con el nivel de ácido fólico?
Si el ácido fólico se absorbe normalmente y vemos aquí que se está moviendo lenta la maquinaria, ¿qué pasa con los niveles de ácido fólico? Estarán disminuidos. Estarían aumentados. Ujú. Está complicado de entender, ¿verdad? Doctor, poco. sí, ¿podría repetir de nuevo? Porque creo que estoy muy mareada favor. con todo lo que dijo. Ya verán. Supongamos que yo tengo deficiencia de B12, ¿ok? ¿No es cierto? Esta deficiencia de B12, ¿qué hace la reacción? ¿Se hace lenta? ¿Se hace rápida? ¿Qué pasa? Se hace lento. Más lenta. Lenta. Entonces, ¿qué pasa con el consumo de Es ácido fólico? menor el consumo de ácido fólico. Ya, por tanto, afuera de la célula, ¿cómo están los niveles? ¿Qué está? Elevados. Elevados. Sí, siempre que la absorción sea normal, siempre que el paciente no tenga problemas con la absorción del ácido fólico. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene al mismo tiempo deficiencia de B12 más deficiencia de ácido fólico al mismo tiempo? Espérenme un ratito. O sea, tiene los dos problemas, deficiencia de B12 y deficiencia de ácido fólico. Ok, ¿qué pasa con la reacción aquí? ¿Qué pasa con el consumo de ácido fólico? Es mucho más, es Pues mucho estos menor. valores normales. Sigue siendo lento, pero ¿qué pasa con los niveles aquí afuera? Porque sigue siendo lento. Están disminuidos porque hay una deficiencia. ¿Están normales? Están normales, ¿por qué van a estar disminuidos? ¿Se entiende por qué está normal? Porque el consumo es que Es muy lento. es lento. El consumo es lento, entonces da la idea que los niveles del ácido fólico son normales. Se llama trampa de folato. ¿Sí me entiende? Al paciente yo le mido vitamina B12 y me sale baja, y el ácido fólico me sale normal. ¿Sí? ¿Qué digo yo? Ah, el paciente tiene deficiencia de vitamina B12. ¿Ok? Y entonces en ese momento le ponemos una inyección. Al paciente le inyectamos vitamina B12. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si le inyecto vitamina B12? Se acelera la reacción. Ya que el consumo ya no es el mismo. ¿Cómo está el consumo? Elevado. El consumo estaría en este caso elevado. ¿Y qué va a pasar con los niveles? La que aumenta. ¿Qué va a pasar con el ácido fólico que estaba afuera? ¿Estaría Disminuye. disminuido? Va a disminuir. Sí, muy disminuido, pongámosle. Porque está consumiendo más rápido. ¿Qué es lo que puede ocurrir entonces? Se bloquea la célula peor, empieza más apoptosis. ¿Me entiende? Más o menos. Pero sí. Ya. La clave de esto es de acá. Homocisteína. ¿Qué pasará con la homocisteína en la deficiencia de B12? ¿Qué pasará con la homocisteína? Verán, esto está lento. Esto está lento. Pero también esto está lento. Todo está lento. ¿Qué pasará con la homocisteína resultante? Sería aumentado entonces. Se para empieza a hacer elevar. una compensación. Se eleva mucho en la deficiencia de B12 y también en la deficiencia de ácido fólico, también se eleva.
El problema es esto, si se bloquea esto, o sea, si es que el paciente le doy solo vitamina B12, sin considerar que tiene deficiencia de ácido fólico, ¿qué va a pasar con la homocisteína? Se va a acumular. Más elevada, ¿sí? O sea, al final de cuentas, la homocisteína se eleva mucho más. Ok, dejemos hasta aquí, no quiero confundirles más. La idea es la siguiente, la deficiencia de B12 y ácido fólico eleva la homocisteína. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí. Ya. Entonces, esto se llama trampa de folato, no es una trampa de folato que hay que tener medio presente eso a veces, no hay que confiarnos que es normal. Ya, bueno, entonces, esta es lo que habíamos hablado previamente, la duplicación del ADN, que es la interfase, la fase S, donde se duplica el ADN y la célula se hace grandota, ¿no es cierto? Aumenta de tamaño y es lo que ocurre, y la célula ya no se puede dividir y se quedan en esta etapa y entran en apoptosis las células, ¿no es cierto? Se mueren más. Con esta trampa de folato, con esto que vamos a decir, aceleramos más la destrucción celular. ¿Sí? Y es muy importante tener en cuenta eso. En médula ósea lo que vamos a encontrar son estos progenitores enormes, por eso el nombre de anemia megaloblástica, todavía lo habíamos mencionado, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué alteraciones puede producirme? Bueno, la deficiencia de B12 y ácido fólico van a darme varias alteraciones. Por ejemplo, me van a dar glositis atrófica, en común, la lengua de fresa, ¿no? Sea por trastorno de vitamina B12 o sea por ácido fólico. Me puede dar alteraciones a nivel de la sangre periférica y alteraciones en la médula ósea. ¿Qué es lo que pasa en la médula ósea? Creo que ya quedó descrito. Vamos a tener hipercelularidad con incremento en los progenitores que no se pueden dividir. Por eso el nombre de anemia megaloblástica, miren, son todos inmaduros, cromatina nuclear inmadura, no se puede dividir finalmente. Y entonces esto produce una destrucción de las células de la médula ósea. ¿Cómo se llamaba eso? Eritropoiesis ineficaz. Digo, esto es interesante. Ya vamos a ver qué pasa en la sangre. Lo que voy a encontrar son células macrocíticas, o sea, los que alcanzan a madurar, salen células grandes, ¿sí? Y vamos a encontrar hipersegmentados, neutrófilos hipersegmentados que habíamos mencionado antes, pero también podemos encontrar leucopenia, trombocitopenia y pancitopenia. Miren, algunos pueden ser hasta de características inmaduras. Digo, por eso nosotros alguna vez, cuando me preparaba para esto, aspiramos pacientes que hicimos un aspirado de médula de pacientes con anemia megaloblástica, porque se parecen a este tipo de células inmaduras. Y entonces, no es solo anemia lo que tienen los pacientes, sino pancitopenia lo que pueden tener los pacientes. Por eso les digo, el nombre de anemia no es tan correcto en este contexto. No todos los pacientes hacen anemia sola, sino pues bien hacen otros trastornos que la acompañan. Ahora, se eleva la deshidrogenasa láctica, y esto es muy importante, y también se eleva la bilirrubina indirecta. Recuerden que en la médula ósea se están muriendo los progenitores de los glóbulos rojos que tienen hemoglobina, y esa hemoglobina se convierte en bilirrubina, y vamos a elevar la deshidrogenasa láctica y la bilirrubina indirecta. ¿En qué enfermedad se elevaba esto? Deshidrogenasa láctica y bilirrubina indirecta. ¿En qué pensábamos? En hepatitis, enfermedades del hígado. No, sí, bueno, sí, pero ¿en qué enfermedad de la sangre también se puede ver esto? En la anemia. Anemia ferropénica. No, que se eleva la En bilirrubina la indirecta. Hemólisis. Ujú. Anemia hemolítica. En anemia hemolítica, correcto, en anemia hemolítica. Ahí podíamos nosotros encontrar este problema, ¿sí? Podíamos encontrar lo mismo, ictericia por bilirrubina indirecta y deshidrogenasa láctica. ¿Cómo diferencio
una anemia hemolítica de una anemia megaloblástica, la clave son los reticulocitos. ¿Cómo están los reticulocitos en anemia megaloblástica? ¿Se acuerdan? De mayor tamaño. No. Sí, van a estar normales, era de un carácter regenerativo. En hemolítica. Exacto, menos del 2%, menos del 2%. En anemia hemolítica encontramos más bien más del 2%, es la diferencia, fíjense, yo puedo tener un paciente con ictericia, puedo tener un paciente con aumento de deshidrogenasa láctica y puedo tener un paciente, sí, que tenga, pues, los reticulocitos altos, entonces ahí sí digo anemia hemolítica. Y si son menos del 2%, pues es anemia megaloblástica probablemente, ¿no? Ahora, la deficiencia de B12, aparte de lo que estamos viendo ahorita, aparte de lo que hace el ácido fólico, puede provocar alteraciones en el sistema nervioso central. Lo común es que altere la mielinización de las estructuras nerviosas. Se produce entonces una degeneración espongiforme de la médula espinal. Degeneran los cordones posteriores de la médula espinal. Pregunta, ¿qué tipo de sensibilidad transmiten o llevan los cordones posteriores? ¿Superficial o profunda? ¿Qué me dicen? Superficial. No, profunda. Los cordones posteriores llevan superficial profunda. Tiene que ver con la percepción de vibración, la posición, puede producir ataxia, por tanto, y esto es interesante, hay muchos pacientes que tienen mareos, si contienen este tipo de anemias. Tienen debilidad para subir escaleras, porque no tienen la sensación de posición adecuada, ¿sí? Espasticidad, puede haber hiperreflexia, es una de las pocas neuropatías, si no la única, que puede producir hiperreflexia, ¿sí? Normalmente dan hiporreflexia, en este puede haber hiperreflexia. Signo de Romberg positivo, fíjense, o sea, nos da un cuadro similar a un trastorno del equilibrio, ¿no? Justo porque hay una pérdida de la sensación de posición que tienen estos pacientes. Ahora, a nivel del sistema nervioso se pueden provocar ya problemas cognitivos más graves, ¿no? Inclusive una locura megaloblástica, como dice aquí, depresión, manía, irritabilidad, paranoia. Esto puede verse en los pacientes con esta enfermedad. Obviamente son los trastornos o fases más graves, ¿no? La diferencia quizá con los trastornos hematológicos es que lo neurológico suele ser irreversible. Cuando es grave, suele ser irreversible. Es por eso que hay que identificar tempranamente esto. Cuando vean neuro, estoy seguro que les van a dar a ustedes como parte del protocolo diagnóstico medir niveles de vitamina B12 cuando se sospecha neuropatía periférica. Sí, entonces también van a ver un poco lo que estamos viendo actualmente. Ahora, interesante, requerimientos de folatos. ¿Cuántos requerimos? 400 microgramos al día y en las embarazadas se requiere incluso hasta 600 microgramos. Pregunta, ¿cuánto recibíamos con la dieta? ¿Se acuerdan? Sí les di ese dato. ¿200, doctor? 100 microgramos. Miren, la cantidad que nos da la dieta realmente es baja, ¿no? Muy poquito, porque nosotros necesitamos 400. ¿Qué significa? Que estamos reciclando, ¿no? Siempre estamos reciclando este tipo de, ¿cómo es? De alimentos, ¿no? En este caso el folato. Ahora, las embarazadas necesitan mucho más. Entonces es fácil de pensar que generalmente los que tienen esta enfermedad es por deficiencia en ingesta. Eso sí que es lo primero. Si es que yo veo deficiencia de folato, ¿qué tengo que pensar? Que la dieta no es la adecuada. La dieta no es la adecuada. Tengo que insistir con el paciente en que coma hojas verdes y frutas, que es lo que se requiere para tener niveles normales de folato. Vamos que las reservas también nos duran poco tiempo a nivel del hígado, ¿no? Se consumen rápidamente. Entonces es muy importante esto. En relación
a la cobalamina, la deficiencia de B12, nosotros tenemos un requerimiento de 1 a 2.5 microgramos. ¿Cuánto absorbíamos con la dieta? ¿Se acuerdan? Más o menos 5 a 10 microgramos. O sea, la cantidad de vitamina B12 que nos aportan las carnes es alta, es muy alta comparado para los requerimientos. O sea, pocos requerimientos y mucha concentración en los alimentos. Ahora, ¿cuánto tiempo dura las reservas? ¿Cuánto tiempo dura las reservas de B12 en el hígado? ¿Se acuerdan? Hasta 2 años. 2, 3 años, correcto. Mucho tiempo. Entonces, para que una persona tenga deficiencia de vitamina B12, tiene que ser por mala absorción. No hay otra explicación, ¿sí? Ahora, falta de ingesta, sí, tal vez en los veganos más extremos, ¿no? En los veganos más extremos, en ellos sí veamos eso, pero en los pacientes que tengan, digamos, deficiencia de B12 que llevan una dieta normal, en ellos definitivamente es porque no se absorbe la vitamina B12. ¿Cuál puede ser el factor que haga que no se absorba la vitamina B12? ¿Qué enfermedad, por ejemplo? Enfermedad celíaca, diarreas crónicas, ¿Ya? ¿Qué otro caso sería? la edad también El puede ser. Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Ujú. Permítame un momento, por favor. Bueno, entonces les decía, realmente es mala absorción. Mala absorción lo que produce la deficiencia de cobalamina. Otro dato importante también es que los pacientes que tienen anemia, sí, normalmente no suelen hacer tanto problema neurológico y viceversa. Los que tienen trastorno neurológico generalmente no suelen hacer tanto problema en la sangre, ¿no? Son inversamente proporcionales. Ahora, ¿qué tan frecuente es esta enfermedad? ¿Cuáles son, digamos, los factores de riesgo que son importantes para esto? Quizá la anemia perniciosa es el factor de riesgo más importante. Se ha visto que la anemia perniciosa presenta hasta el 3% de la población mayor de 65 años. Ustedes me preguntarán, ¿qué es la anemia perniciosa? Porque ya lo mencionamos antes. Ya vamos a ver, es una causa de deficiencia de B12, ya la vamos a ver más adelante. Una dieta pobre en B12, sí, obviamente si alguien no consume carnes en la cantidad adecuada, pues en algún punto va a llegar a tener la deficiencia, pero pues no es en toda la gente, ¿no? Es más en la gente que serían vegetarianos, sí, dígame. Que ningún vegetal contiene B12. No. Y esto sí hay que ser muy enfático, solo en las carnes, ¿no? Encontramos eso. Bueno, el parasitismo pues también puede producir mala absorción. Recuerden que la mala absorción es el problema aquí. El Helicobacter pylori también produce mala absorción. La cirugía, obviamente, si es que hay una gastrectomía, pues se va a llevar todo lo que es el factor intrínseco y no vamos a poder absorber la vitamina B12. Y bueno, infecciones como tuberculosis y VIH también generan mala absorción por alteración de la absorción intestinal, ¿no es cierto? Ahora, prevalencia en realidad es desconocida, no sabemos qué tan frecuente es la deficiencia de B12. Lo que sabemos es, lo que les mencioné previamente, que la anemia perniciosa es muy frecuente en personas mayores de 65 años hasta el 2 al 3%. Sí, existen formas subclínicas que llegan incluso al 15%, y en personas mayores de 80 años, esta anemia perniciosa puede estar hasta el 30% de esa población, lo que significa que afecta a personas ya de edades avanzadas, ¿no? En el embarazo y lactancia también se puede ver deficiencia de B12, aunque no es muy, digamos, estudiado este problema.
Tenemos estudios grandes en India y en Turquía. Por ejemplo, en Turquía se ha visto que hay una prevalencia menor del 10%, mientras que en India la prevalencia suele ser mayor al 70%. Y esto tiene que ver, bueno, con la India es un país en vías de desarrollo, pues tiene que ver con esto, con el tipo de alimentación que pueden o no recibir, y dos, la presencia del Helicobacter pylori también, que es muy frecuente en este tipo de poblaciones. Más que la nuestra no sería diferente desde ese punto de vista. Ahora, en los niños, aumento de las demandas puede generar esto. No hay estudios así puntuales pues, que hablen de epidemiología de la deficiencia de B12, pero sí sabemos que hay un estudio en la Amazonía del Brasil que reporta hasta 4.5 de prevalencia de la deficiencia de vitamina B12. Ahora, causas. ¿Cuáles son las causas que van a generar deficiencia de vitamina B12? Pues la ingesta inadecuada, que ya la venimos mencionando, y vamos a ver cuáles son los factores asociados a ingesta inadecuada. Vamos a ver después la anemia perniciosa. Ahora, creo que queda claro lo demás. Enfermedad gástrica o gastrectomía, pues no tenemos a la célula parietal que forme factor intrínseco, no se absorbe. Acloridia o hipocloridia, igual. Si no tengo yo la pepsina que libere a la vitamina B12, no puedo yo absorberla. Enfermedad pancreática y pancreatectomía, la misma situación, mala absorción, ¿no es cierto? Que ya dijimos que era el factor más importante para la deficiencia de B12. Enfermedad intestinal, como por ejemplo cirugía o sobrecrecimiento bacteriano, sí, nos va a dar problemas. ¿Por qué el sobrecrecimiento bacteriano? Estas compiten con nosotros por la vitamina B12 y es importante tener en cuenta eso. Algunos medicamentos como la metformina, que tiene que ver con hidratos de carbono, recuerden ustedes que se utiliza para pacientes diabéticos, pues va a generar también mala absorción de vitamina B12, la colestiramina igual. Y el óxido nitroso es un factor que va a consumir la vitamina B12 desde otro punto de vista. Esto es un medicamento que se utiliza en anestesia, ¿no? Entonces ellos pueden tener este problema con el uso de este fármaco, vamos, de forma aguda. Es una anemia megaloblástica aguda que suele ser muy grave en estos pacientes. El alcoholismo también pues produce disfunción en la absorción de la B12, igual el VIH que habíamos mencionado previamente, sobre todo que tiene que ver con sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, cuando hablamos de ingesta inadecuada, son 4 alimentos claves para la absorción de vitamina B12, como es las carnes, el hígado, el pescado y los huevos, ¿no? Miren que son los alimentos donde vamos a conseguir mayores concentraciones de B12. En los veganos, pues, estrictos, estos alimentos definitivamente están fuera del menú, y esto hace de que ellos sean más susceptibles a tener este problema. Ahora, hay otros vegetarianos que sí aceptan, por ejemplo, pescado, hay unos que sí aceptan huevos. Digo, estos no habrían tanto problema en este grupo en particular. Sabemos que hay diferentes niveles de este tipo de personas, de dietas que llevan, ¿no? Algunos más estrictos, otros menos estrictos. Al final, pues, posiblemente los que reciban pescado y huevos no tengan tanto conflicto como los que no reciban nada, ¿no? Ahora, la leche de vaca también es otro factor importante porque mejora la biodisponibilidad, es decir, se absorbe mejor la vitamina B12 con la leche de vaca. Y esto también es otro problema en contra de los veganos extremos porque ellos ni leche de vaca ni derivados de la vaca consumen. Entonces esto hace de que tengan mayor problema. Entonces se calcula que un vegetariano aproximadamente va a tener con los alimentos, ¿sí? 0.25 microgramos de vitamina B12. ¿Cuáles eran las necesidades? ¿Se acuerdan? De 5 a 10. Bueno, de 1 a 2.5 microgramos. 5 a 10 es lo de la dieta normal, ¿no? Pero la dieta de los vegetarianos es apenas de 0.25, entonces con el tiempo, no va a ser en un año, no va a ser en 2, pero posiblemente en 3 años, los vegetarianos van a presentar anemia megaloblástica si no se suplementan. Digo, el problema aquí no es mala absorción, entonces con que se tomen una tableta, pues suficiente para recuperar los niveles de vitamina B12, ¿no? Es porque no estamos hablando de que ellos tengan problemas de absorción, sino es por la falta de ingesta inadecuada que se daría en este grupo. Ahora, anemia perniciosa, al fin hemos llegado a este otro elemento que nos faltaba, que es la anemia perniciosa. Bueno, es un déficit de factor intrínseco, fíjense en la imagen, aquí tengo yo el factor intrínseco, se une a la vitamina B12 y esto permite que llegue finalmente al ilion distal donde se va a
absorber, ¿no es cierto? Pero aquí existen, digamos, anticuerpos dirigidos contra la célula parietal o contra el factor intrínseco. Vamos a tener entonces una gastritis autoinmune que va a producir, entre otras cosas, si estos anticuerpos, atrofia de la mucosa gástrica, o sea, es destrucción de la célula parietal. Si no hay célula parietal, no hay factor intrínseco. Y además, hay anticuerpos contra el mismo factor intrínseco, lo que va a generar entonces que haya mala absorción de vitamina B12. Entonces, la anemia perniciosa produce mala absorción de vitamina B12, por tanto, produce anemia megaloblástica, pero es una causa. Sí, no es igual, no es lo mismo, porque recuerden que la anemia megaloblástica también puede ser por deficiencia de folato. En este caso, pues no se absorbe, no se afecta, perdón, la deficiencia, no se afecta la absorción del ácido fólico, solamente de la vitamina B12. Ahora sí, ¿qué causa deficiencia de folatos? Pues la ingesta deficiente, y esto es lo más importante, quizá la falta de hojas verdes, la falta de frutas, y algo muy importante es el cocinar también los vegetales. Las vegetales, la vitamina B12, perdón, el ácido fólico es termolábil, es decir, no lo vamos lo vamos a destruir al momento que cocinamos los vegetales. Y esto es un problema porque en nuestra dieta es bastante común que tengamos vegetales cocinados. Ya sabemos que esos vegetales van a estar deficientes de folatos en general. El alcoholismo también puede darnos el mismo problema. Esto es interesante, la fluidoterapia prolongada. Bueno, en el contexto del paciente hospitalizado también se puede producir este problema. Y bueno, en enfermedades que causen mala absorción, como enfermedad celíaca, el espurio tropical, obviamente puede generar mala absorción del ácido fólico. En el embarazo vamos a tener un incremento de las demandas, ¿no? Es muy importante entonces esto del embarazo, porque es donde más se debe insistir en una dieta adecuada. Y vamos, se debe suplementar ácido fólico a las mujeres embarazadas. Y la renovación celular es otro proceso que aumenta las demandas. ¿Qué es esto de la renovación celular? La hemólisis, la famosa hemólisis, ¿no es cierto? Es decir, la destrucción de los glóbulos rojos hace que haya mayor consumo de ácido fólico. De ahí que una parte del tratamiento de la anemia hemolítica es darle ácido fólico a los pacientes. Siempre se les da ácido fólico porque están rompiendo sus células. Ahora, manifestaciones clínicas, digo un poquito, ya hemos hablado de esto, así que rápidamente les vamos a revisar. Obviamente es del síndrome anémico, lo característico, pero esto depende mucho de la severidad de la anemia. Anemia más severa, más síndrome anémico. Anemia menos severa, pues vamos a tener una anemia leve, por ejemplo, casi no da síntomas y el paciente podría estar asintomático. Puede haber ictericia, recuerden esto, por la eritropoiesis ineficaz, quiero ser muy enfático en esto, no confundirnos que es otra anemia, recuerden que puede haber también ictericia, estomatitis angular, glositis, y en la deficiencia de vitamina B12 lo que podemos encontrar es neuropatía periférica, recuerden que es por degeneración de cordones posteriores, y además trastornos de la conducta, es decir, toda la neuropatía que hemos mencionado previamente. Ok, ¿cómo hago el diagnóstico de esta enfermedad? ¿Qué necesito para hacer el diagnóstico? ¿Qué opinan? Primero, una historia clínica bien detallada. Correcto. ¿Qué vamos a encontrar en los exámenes? Deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Bueno, puede estar normal. Anemia macrocítica regenerativa. Esa es la condición. Anemia macrocítica regenerativa. Obviamente de ahí tengo que medir niveles de vitamina B12 y ácido fólico. Entonces, es muy simple en realidad. Solo pido esto y ya vemos si está disminuido. Pues ya decimos es anemia perniciosa, anemia megaloblástica, deficiencia de B12 y o ácido fólico. Ahora, puedo hacer una prueba terapéutica. Digo, esto sirve, por ejemplo, si yo estoy en un centro de salud lejos de la ciudad, puedo pedirle yo hacerle una prueba terapéutica. Si tengo una biometría con anemia macrocítica regenerativa, puedo darle al paciente ácido fólico y darle vitamina B12 más o menos por 10 días. Luego le vamos a medir los reticulocitos que más o menos desde el día 7 empiezan a subir. Y vamos a tener reticulocitos más del 2% después del día 10. ¿Qué significa esto? Que el paciente realmente tenía deficiencia o de vitamina B12 o de ácido fólico o de las dos, ¿no es cierto? En tal caso, el tratamiento siempre debe ser
con los dos, vitamina B12 y ácido fólico. Nunca uno solo, siempre los dos. No sé si queda claro. ¿Alguna pregunta? Bueno, ictericia también se puede ver, recuerden, esto es por eritropoyesis significativa. Miren que les he mencionado muchas veces esto porque no quiero que se confundan. Recuerden que también puede haber ictericia por la destrucción de los progenitores, ¿no es cierto? Y bueno, la homocisteína puede estar elevada en estos pacientes, y ya habíamos hablado de la homocisteína. Entonces, un poquito para hacer un resumen de la clase, vamos a ver las diferencias entre la deficiencia de B12 y ácido fólico. Primero, la prevalencia, obviamente el más frecuente y seguro en nuestro medio es la deficiencia de folato por mala ingesta, y menos frecuente la deficiencia de B12. Se requieren años para que se puedan acabar las reservas y se presente el problema. Los requerimientos, pues obviamente el folato se requiere más que la vitamina B12. Efecto de cocinar los nutrientes, pues sí se afecta el ácido fólico, pero las vitaminas B12 no tienen ningún problema. Ahora, inicio de los síntomas, más o menos 2 a 5 años. Mucho tiempo tiene que pasar, pero de folato, pocas semanas y meses ya podemos tener el trastorno. La causa usual de este problema en caso de vitamina B12 es mala absorción, definitivamente mala absorción, y la deficiencia de folato puede ser por ingesta inadecuada o incremento en las demandas. La neuropatía periférica se presenta en la deficiencia de B12, pero no en la deficiencia de folato. Y bueno, de aquí nos quedan los niveles de B12 y niveles de ácido fólico. Ok, entonces, vamos a dejar hasta aquí y mañana vamos a continuar con este caso clínico. No sé si hay alguna pregunta. No, Listo, entonces nos veríamos con ustedes mañana. ¿Ok? Que estén bien, muchachos. igualmente, Hasta mañana, doctor. buena Gracias. tarde.